Queridos hermanos, damos gracias a nuestro Dios de poder estar con ustedes en esta noche para comenzar este culto de la Iglesia Bautista Sion. Desde aquí, desde casa, pues estamos agradecidos. Hoy tuvimos un hermoso culto en el templo por la mañana y ahora pues llegamos a vuestras casas, y aquellos hermanos que están lejos y no podían venir, pues también están escuchándolo. Estamos agradecidos a Dios por este sistema que nos permite llegar y compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga. Estamos ya en noviembre. Ustedes saben que este es el mes del evangelismo. Le añadimos el otro día que fuera evangelismo y oración. Normalmente el mes de octubre nosotros teníamos oración y avivamiento, y noviembre evangelismo. Pero ahora estoy añadiéndole ya hace unos días al noviembre el mes del evangelismo y la oración. Oración y evangelismo. Dejé la oración porque, mis queridos hermanos, hay muchos motivos de oración, muchos necesitados. El huracán dejó muchos damnificados por Honduras y Salvador. Tenemos muchos amigos y, en fin, la oración siempre está en tiempo. Así que nosotros estamos agradecidos de que el Señor nos ha dado la oración. El cristiano que no ora es como el que tiene, no sé, una vara mágica de resolver cosas y no la usa. Tiene una tirada por aquí y se le perdió la varita. Así que la oración es un poder extraordinario, uno de los medios de gracia de nuestro Dios. Así que estamos contentos de poder llegar a vuestra casa y entrar con ustedes y compartir. Así que, bueno, en primer lugar, primero voy a tener una oración pidiendo la dirección de Dios para este culto, y después les voy a decir las otras cosas que nosotros vamos a estar atendiendo en esta noche. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche te rogamos tu bendición, tu ayuda, tu auxilio, que bendiga, Señor, tu palabra, que permitas que de alguna manera tu palabra pueda hacerle bien a algún alma, que haya personas que sean capaces de entender el privilegio maravilloso que es poder ser un hijo tuyo, y que puedan decidirse y tener el deseo de tener la bendición de poder ser un instrumento en tus manos para la historia y un hijo, Señor, para recibir tus bendiciones. Te pedimos que no mires nuestros pecados, Señor, que son muchos, que nos alivies nuestras cargas. Has prometido estar con nosotros todos los días, y esas promesas tuyas son maravillosas. Así que bendícenos, ayuda a cada hermano que está escuchando. Si alguno tiene necesidades especiales, te rogamos que tú les alcances. Bendiga a los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianitos, nuestros hermanos que están en la lista de nuestras oraciones, nuestros hermanos enfermos. En fin, te rogamos que tú nos asistas y que tú cubras con tu mano poderosa todas nuestras necesidades en esta noche. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso, nombre sin igual de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, no tenemos un orden del culto aquí, pero pudiéramos inventarlo y sacar cuenta de que hay un grupo de hermanos que están enfermos. Ore por eso. Esto no es un culto de oración, pero no tenemos un boletín para la mano, pero sí hay una lista de enfermos que usted debe de saber todos los miércoles y también los domingos. Hoy tuvimos un culto lindo, como les decía. Hoy celebramos el cumpleaños de Lauren, 15 años, y también algún aniversario, creo que mi cuñado. En fin, nosotros tuvimos un lindo culto, como les decía, con toda la separación social, pero hubieron un buen grupo de hermanos, pudimos cantar juntos, vernos. Y si hay alguno de ustedes que no ha venido a la iglesia, le animamos que venga. En esta noche quiero continuar un tema. Esta mañana estuve leyendo Efesios, pero nosotros no pudimos tratar todo lo que queríamos y todo lo que hay ahí.
A partir del versículo 11 nosotros tratamos Efesios 2, salvo por gracia, y vimos ahí la corriente del mundo, y dice que hay muchos que están siguiendo la corriente de este mundo. Ese fue el mensaje de esta mañana, y estaba alentando a los hermanos a nadar en contra de la corriente. Hay que nadar en contra de la corriente del mundo va a la perdición, y hay que nadar en contra, hay que tener fuerza, valor, ser diferente. Así que, pero esta noche quiero que ustedes se acerquen a Efesios capítulo 2, pero ahora desde el versículo 11. Versículo 11, este tema se llama reconciliación por medio de la cruz. Reconciliación por medio de la cruz. Y les voy a leer estos versículos. Dice, en realidad son 11 versículos nada más. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, el por tanto es porque se viene diciendo algo. Ustedes tienen que, cuando ustedes encuentren un por tanto, tienen que leer el versículo anterior. Porque somos hechuros suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, así que es un tema que se sigue. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Después vamos a explicar eso. En aquel tiempo estabais, saquen cuenta, hermano, miren, estaban sin Cristo. 2, alejados de la ciudadanía de Israel. 3, ajenos de los pactos de la promesa. 4, sin esperanza. Y 5, sin Dios en el mundo. A los que les gustan los mensajes textuales, tiene aquí un mensaje de 5 puntos maravillosos, bien delineados en la Biblia, para tratarlo con tiempo, que es lo que queremos hacer hoy. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, que son los gentiles y los judíos, es decir, los judíos, descendientes de Israel, los gentiles, todos los pueblos y las naciones del mundo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, que se llama Iglesia de Jesucristo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva, esa buena noticia de que ahora podéis ser pueblo de Dios, de paz a vosotros que estabais lejos, pues gentiles, y a los que estaban cerca, que eran los judíos, porque por medio de él, de Jesucristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ahora sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oiga, eso es un privilegio. ¿Sabe lo que es ser? Vaya, si usted es un miembro de la familia real de Inglaterra, pues andará, oye, yo soy miembro de la familia real. Pues oiga, esto es más importante, ser miembro de la familia de Dios, del Hacedor de los cielos y de la tierra, el que creó los confines del mundo, el universo, las playas del Orión, el Rey de los cielos. Miembros de la familia de Dios. No se pierda esta oportunidad, trate esta noche de ver cómo usted puede ser un miembro de la familia de Dios por la adopción. Después vamos a hablar de eso. Dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo, principal piedra, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también
sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Claro, nosotros pudiéramos escribir un libro gigantesco con todas estas ideas de Efesios capítulo 2, del 11 al 22, pero vamos a ver cómo podemos organizarlas para encontrar de verdad palabra de consuelo, de aliento, de enseñanza, de salvación, de ánimo y de poder espiritual. Bien, vamos a abrir Efesios capítulo 2, uno de mis pasajes favoritos, Efesios 2, de ahí hasta el 8. Pero este pasaje, un pasaje maravilloso. Fíjense que el versículo 11 dice, acordaos. Ahora nosotros tenemos que recordarnos. Los efesios no eran israelitas de nacimiento, no eran de Palestina, no tenían un acervo histórico de ser descendientes de las 12 tribus, ni nada de eso. Ellos vivían en Asia Menor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, la palabra gentil era como un menospreciado, una palabra que menospreciaba a la gente, como la gente, los israelitas y los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no eran pueblo de Dios. Por eso dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, gentiles en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión. ¿Por quién? ¿Quién era lo que le decía? Mira, ustedes son unos incircuncisos. La llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los israelitas se burlaban de ellos, quizás los herían. Y quizás si usted no entiende qué es lo que estaba pasando históricamente, por siglos, Israel tuvo que padecer la persecución de muchos lugares. Tal vez esto era una compensación cuando tenían a alguien a quien criticar, que se sintiera más bajo que uno, pues entonces menospreciaban un poco a aquellos que no eran naturales de Israel. Sin embargo, el Señor tiene otro plan. El Señor tenía un plan global de salvación que no era solamente para Israel, por la ley y para las 12 tribus, no. El Señor tenía un plan para toda la tierra, porque quien pecó, tienen que entender eso, mis hermanos, quien cae en el huerto del Edén, Adán y Eva, nuestros primeros padres, no es Israel, no es Israel. Adán y Eva son el padre de todas las naciones. Entonces Israel vino después, cuando ya vino la familia de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos. Jacob se llamó Israel y Dios lo llamó para que fuera un proclamador de las leyes de Dios y diera a conocer a Dios. Pero a quien hay que restaurar es a la raza que cayó con Adán. Y entonces eso incluye todas las naciones. Israel no entendió eso. Tal vez no comprendía el alcance mundial de nuestros primeros padres en el huerto del Edén y el pecado del hombre que afectó a todas las naciones. Dios tuvo misericordia de Israel y creó un pacto especial con él y lo levantó y le dio promesas maravillosas, que lo vamos a ver después. Pero los gentiles por un tiempo no, lo único que hacían era perseguir a Israel, pero llegó un momento que aún los gentiles recibieron un mensaje de salvación, y el mensaje de salvación de los gentiles fue a través de Jesucristo. Pero bueno, estamos hablando de aquel tiempo. Ustedes, efesios, están hablando con gente que no es israelita. Le está diciendo a los efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Yo quisiera que lo anotaran, que lo escribieran. Mire, en primer lugar, estaban uno sin Cristo. Eso es una tragedia, ¿verdad? En segundo lugar, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados. Vamos a poner aquí, alejados de la ciudadanía. Ahora, ajeno a los pactos. Oiga, no sabían nada. Ajenos a los pactos. Vamos a decir así, que era gente que no entendían
todo el tratamiento que Dios había hecho con Israel desde hacía siglos. Y dice, sin esperanza. Bueno, estaba predicando de eso esta mañana, de gente que han tomado la filosofía del momento, el existencialismo de vivir por vivir, ver cómo yo puedo salir lo más airoso posible, tratar de tener éxito, de disfrutar de la vida, sin mucha filosofía aparte. Vivir, andar por andar andando, como dice la canción. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si usted anota eso, si lo anota, claro, esto queda grabado. Usted, si se lo olvida, usted va a la grabación. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de los hijos de Dios. 3, ajenos a los pactos de Dios. 4, sin esperanza. La esperanza es uno de los sentimientos que te ayuda para luchar. Cuando tú no tienes esperanza, pues no tienes combustible para levantarte. Se levanta temprano el que va a su trabajo y se prepara, se arregla, toma el carro y se va. Pero si no tiene trabajo, posiblemente no se levanta tan temprano, no se va a afeitar, no se va a arreglar, no tiene motivación. La esperanza te da la motivación. Así que sin esperanza y sin Dios. Hay algunas personas que se buscan diosesillos, cualquier fetiche, ponen la confianza en cualquier cosa, pero en realidad andan sin Dios porque no tienen un verdadero Dios que los ame y se ocupe de ellos. Más bien, ellos se ocupan de tener un Dios y resolverle todos los problemas a ese Dios, que casi siempre son ídolos. Así que dícele Pablo a los efesios, ustedes tenían este problemón encima, pero eso fue antes. Ahora, eso fue antes y ahora, el ahora es el verso 13. Qué distinto. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cercanos. Porque Jesús es nuestra paz. Que de ambos pueblos, porque aquí tenemos una lucha entre los circuncidados, los incircuncisos, los que son pueblos de Dios, los que no lo son, los que son herencia de los pactos de Dios, el que no conocía ni siquiera los pactos. Pero ahora, a través de Jesucristo, puede ser un solo pueblo. Un solo pueblo. Bueno, de hecho, la iglesia primitiva, en un mundo tan global, Jerusalén tenía gente de tantas naciones, y en esta mezcolanza de las distintas historias de los imperios y todas estas cosas, la iglesia de Jerusalén llegó a tener gente de muchos lugares. Y la influencia de otras personas gentiles dentro de la iglesia de Jerusalén se hace sentir en Hechos capítulo 6, cuando hay la cuestión aquella de los diáconos, que hay que elegir diáconos porque había algunos hermanos que servían a las mesas, y entonces había algunos, las viudas de los griegos, la viuda de los judíos, había su problema de que algunos decían que le daban más que a los demás. Lo cierto es que Dios unió todas las razas en un mismo pueblo. Hoy en día podemos decir, después que vino Cristo, que tenemos hermanos en el mundo entero. El Evangelio ha salido por toda la tierra y ha llegado a lugares insospechados. Cuando uno conoce a un hermano de otro país, ¿verdad? Que son cosas que antes, bueno, por ejemplo, nosotros con los que éramos cubanos, nos acostumbramos a vivir ahí trancados, no podíamos tener mucho contacto con el mundo de afuera, era muy difícil montarse en un avión, conseguir una visa o algo de estas cosas. Sin embargo, cuando conocimos hermanos de otros países, nos alegramos tanto. Allá en nuestra iglesia en Arroyo Apolo había algunos hermanos que estaban estudiando medicina, que eran de Haití,
recibimos algunas veces algunos americanos, algunos europeos que venían de visita a nuestra patria, sobre todo para ver la obra bautista, porque mucha gente no entendía cómo era posible que durante tantos años, no pudiéndose enseñar a los niños en las escuelas, no haber una enseñanza catequística cristiana, nuestros niños crecieran con el Evangelio en el corazón, fueran jóvenes de las iglesias, cantaran en los coros y fueran líderes. Eso, bueno, el poder de Dios, la vida centrada en el evangelismo, las familias que atendían a sus hijos y les predicaban el evangelio, los llevaban a la iglesia, es decir, toda una obra de información evangélica. Eso fue bueno y eso nos hizo conocer hermanos de otros lugares y saber que vivimos en un mundo amplio, No se me olvida que a veces se aparecían algunos estudiantes de otros países, me recuerdo de mi hermano Felipe de allá de Mozambique, me recuerdo de otros hermanos de Sudamérica, Centroamérica, nos visitó un grupo de mexicanos, de Brasil nos visitó también un grupo de muchachos que después eran de Campus Crusade y trabajaron con nosotros y enseñaron y repartieron tratados. Es decir que aprendimos de que el Evangelio se esparció por el mundo. El Evangelio alcanzó las naciones. Pues esto es lo que le está diciendo Pablo. Ustedes son parte de esas naciones que no tenían una relación con el pueblo de Dios. Sin embargo, ahora, ustedes que estaban lejos, ahora son cercanos. Una fiesta, un cumpleaños, está el niño ahí, está la familia, y de pronto hay un pregón. Llegó fulano. Y entonces la familia, el niño sale corriendo por la puerta y la gente, los comensales que están ahí, dicen, ¿quién llegó? ¿Quién es? Y digo, oye, llegó fulano. ¿Pero quién es fulano? ¿Se da cuenta usted que está ahí que fulano es alguien cercano a la familia? Es un tío, es hermano del padre o la madre, es un primo muy querido. El asunto está que todo el mundo lo ve como un héroe que ha llegado y la misma familia le da un reconocimiento especial. Porque son cercanos, no lejanos, cercanos. Así que Pablo le está diciendo a ellos, ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío y el gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Déjeme decirle algo de eso, hermano. En el templo de Jerusalén, porque los templos judíos, había un atrio de los gentiles que no podía pasar al atrio de los israelitas. Había una inscripción que decía, por aquí no puede pasar una persona, no sé que sea de Israel. Hasta ahí podías llegar si tú eras de cualquier nación, a no ser que fueras un convertido. Y entonces estaba el atrio de las mujeres, pero había un atrio más cercano, estaba la parte cercana, la parte de los que eran israelitas, que tenían su familia, su apellido, su descendencia. Hace años nos visitó en Cuba un pastor que andaba buscando a los descendientes de Israel para predicarle el Evangelio, y nosotros salimos con él por algunos lugares de la ciudad para buscar a aquellos que tenían ascendencia israelita, porque ellos tenían una organización, Judíos para Jesús, y estaban relacionándose con los judíos en el mundo. Así que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, quitó esa pared. Jesús quitó esa pared, no físicamente, no lo hizo en el templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén no fue el templo de la iglesia, pero en los templos cristianos no hay ningún pedazo que aquí pueden entrar los cubanos y aquí pueden entrar los que son nicaragüenses, o aquí los extranjeros y hasta aquí. No. En todo caso, si había el mejor lugar era para los extranjeros. Cuando estábamos en Cuba, pues llegar un extranjero era había que casi aplaudirlo, y era alguien que se preocupaba por ver cómo podía ayudar,
eran gente que amaban la obra misionera y a veces venían con dádivas, con ofrendas, con muchas cosas que bendijeron a la iglesia y todavía lo están haciendo. Todavía hay organizaciones mundiales y hermanos de otros lugares que aman a nuestro patrio. Estoy hablando ahora de Cuba, como el hermano Roy Cooper, como otros que se pasan la vida siempre viendo cómo pueden ayudar, que si hay un desastre, que si hay un huracán. Así que la pared se cayó, aquella pared del templo, que era una pared simbólica, que decían ustedes sí, nosotros no. Dice que Jesús quitó la pared de ambos pueblos, hizo uno, versículo 14, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades que podía haber. Mire, cualquiera de nosotros pudiéramos juzgar a Israel porque tenía cierta aprensión a los gentiles, es decir, a otra gente. Pero cuando usted mira la historia, todo el mundo estuvo contra ellos, todo el mundo. Los egipcios los pusieron en el garrote. Los egipcios tuvieron años, cientos de años, teniéndolos como esclavos. Después entonces vino la esclavitud de el imperio asirio. Y los asirios pues vinieron y tuvieron las bandas armadas. Recuérdense que el imperio asirio fue quien se llevó a las 10 tribus que se habían establecido en Samaria y dividió el pueblo de Israel. Así que los asirios también fueron enemigos. Después fue Babilonia y ellos fueron llevados a Babilonia por su pecado, por haberse alejado de Dios y todas estas cosas, pero también tenían un pueblo que también le dio golpe, que quiso eliminarlo, no lo pudo hacer por la misericordia de Dios, con Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Esther, Mardoqueo, con Nehemías, con aquella gente que fueron fieles y Dios defendió a su pueblo aún en la cautividad. Pero después la cosa siguió. Después vino el imperio medo-persa, que en realidad los dejó salir y regresar a su tierra, pero después vino el imperio griego, greco-macedonio, y el imperio griego, aparte de traer toda la filosofía y las ideas y las letras, también fue un problema porque cuando se dividió el imperio griego, pues entonces se dividió entre los hijos de Alejandro el Grande y hubo un grupo que fue quien le tocó atender a Palestina, que fueron los sirios, Antíoco Epífanes. Los judíos sufrieron muchísimo porque en este caso, este rey que estaba mencionando, a él se le ocurrió globalizar el mundo de las letras, de la filosofía, todo el mundo que se convirtiera en la filosofía helénica, todo el mundo tuviera una sola lengua, religión, olvídense de eso, y entonces impuso con poder y fuerza sobre los judíos. Pasaron muchísimo, muchísimo. Y hasta que después vino el terrible imperio romano, el fuerte y poderoso, puso la bota y los puso ellos bajo esclavitud. Así que, aunque les dio cierta libertad para tener sus acciones en el templo y demás, con cierta supervisión, el Consejo Judío pudo seguir funcionando con su ley, con la religión, hasta el año 70, que vinieron las tropas Vespasiano y en este caso Tito, su hijo, arrasaron Jerusalén, rompieron el templo, y después más adelante en el 135 ya los botaron a todos de ahí y los judíos no pudieron entrar más a su tierra. Así que pudiéramos juzgar a los judíos y decir, mira, esta gente se querían mejor, pero es que todo el mundo le dio. Todo el mundo que se le acercaba era para quitarle, para robarle las cosechas, para esclavizarlos, matarlos, en fin. Ellos tuvieron que aprender, después de Jesucristo, en medio del imperio romano, cuando Cristo viene, ellos tuvieron que aprender la relación con otras personas en el mundo. Una de las cosas que Jesús le dice que debe haberles caído rarísimo cuando Jesús le da la gran comisión. Cuando Jesús le dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso debe haberse preguntado ellos, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y a dónde hay que ir?
a otros pueblos, a otras naciones. No estamos acostumbrados a eso. Vaya, relaciones públicas, mundiales y esas cosas, eso no existía. Por eso es que a pesar de la gran comisión, las salidas a otros lugares fueron esporádicas. El apóstol Pedro fue hasta Cesarea, que era ahí una de las provincias cercanas, cerquita. Estaba ahí, ¿qué va? Judea. No les gustó y llamaron a Pedro a contar porque había ido a predicar en casa de Cornelio, este soldado romano que tenía un tremendísimo interés, era judío de corazón, guardaba la ley, y el Señor de Jesucristo, o el Señor le dijo a Pablo que fuera, y el Espíritu Santo lo dio para que Cornelio se bautizara y ya fuera un hermano cristiano. Es decir que vemos cómo poco a poco el Evangelio fue saliendo del cascarón de Palestina. Más adelante pues los apóstoles salieron también. Recuérdense del encuentro de el de allá de la provincia de Saba, o sea el eunuco que tuvo el encuentro con Felipe en Hechos capítulo 8, y cómo el Evangelio saltó de pronto allá abajo, lejos de otra nación, porque se le predicó. Pero en realidad el plan de salvación global y mundial, los apóstoles no estaban preparados para eso. Creo que fue una jugada magistral de Dios para que esto pudiera extenderse, el escoger a Pablo. Cuando el Señor escoge a Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, y lo escoge con un ministerio mundial, Saulo estaba preparado para eso. Era un hombre romano, conocía letras, era un hombre con mucho conocimiento, era un hombre con posibilidades, conocía griego, de predicar en otros lugares, y es el apóstol Pablo quien abre las relaciones de la iglesia primitiva con el mundo de aquel entonces. Así que entiendan que no es fácil. Pudieron juzgar a Israel y decir, mira, estos que se creían mejores que los demás, pero en realidad ellos tenían pactos y tenían cosas y estaban preocupados porque el mundo que había existido alrededor de ellos hasta ese momento, lo que había hecho era tratar de destruirlo. Pero ahora en el versículo 14, después de ya ser cercanos, ustedes Efesios ahora son cercanos, ya no son lejanos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, quitó la pared que había, que los gentiles no podían entrar allá. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades que podía haber entre los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Los gentiles no habían tenido ninguno, Israel había vivido con muchos, pero ahora Cristo está aboliendo todo eso para que a través de la sangre de Cristo sea un solo pueblo llamado Iglesia de Jesucristo. La ley de los mandamientos expresaba en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por ejemplo, aquí en Miami no hay que ir a muchos lugares por ahí para conocer personas de otros países. La Asociación Bautista de Miami me estaba diciendo que hay representación como de 140 países, gente de distintos lugares, porque ha habido mucha emigración hacia Miami, no ahora, sino hace muchos años, y hay iglesias haitianas, hay iglesias brasileñas, hay iglesias como la nuestra, mayoritariamente cubana, pero que tiene hermanos de otros países. Un gusto de haberles conocido y están trabajando con nosotros, predicando el Evangelio en esta ciudad. Usted no tiene que ir a ningún lado por ahí para conocer gente de otros países y predicar el Evangelio. Lo único que quizás tiene que hacer es ir a un mercado, y ahí va a haber de todos los lugares. Así que en el versículo 15 dice que abolió las enemistades, la ley de los mandamientos, creó un solo hombre llamado cristiano, no israelita, no gentil, y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Hermano, la palabra reconciliación es una palabra maravillosa. Si miran la historia bíblica, usted va a llorar
cuando en Génesis vea cómo al fin Jacob y Esaú, que Esaú había profetizado, prometido que iba a matar a Jacob por aquello de la primogenitura, se recuerdan todo aquello, pero después, el día que se encontraron, que habían pasado los años, Esaú tenía una banda armada tremenda y venían, y Jacob había mandado a su familia en el delante para que él fuera viendo la gente, para que no los matara a todos, hasta que ellos se encuentran. Y el malo, ¿no? Esaú le dice: ¿y qué tú te pretendes con todos estos grupos que has mandado adelante? Dice: no, hay gracia en tus ojos, hermano. Suficiente tengo yo de verte a ti, hermano, ven para acá. Qué lindo es cuando alguien se reconcilia con alguien, lo mismo un esposo con una esposa, la esposa y el esposo, dos hermanos, dos amigos, dos vecinos. A veces hay vecinos que se piden la cabeza. Hermano, la reconciliación, que es una palabra larga, la logra Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay manera de reconciliarte con Dios. Quizás tú piensas que todo está bien, tú y Dios, pero hay algo en ti, en mí, que Dios aborrece, que se llama pecado. Las leyes del pecado que ha entrado a la humanidad desde Adán y ha hecho que los hombres hagan todas las cosas malas que han hecho. Versículo 16: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en él las enemistades. Y ahora el 17, ¿cómo le llegó a ellos? Y vino y anunció. Claro, Pablo era un hombre muy medido, muy humilde. Él pudo haber dicho: no, yo vine anunciando. Él dijo y vino, como si fuera el Señor que vino solo. Pero fue él quien vino a predicarles a ellos. Pero él se queda atrás y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Si eso no te suena bonito en un mundo acostumbrado a la guerra unos con otros, sencillamente por ser una etnia diferente, tú de dónde eres, de aquí, yo soy de allá, pues vamos a guerrear porque nosotros somos pueblos enemigos. Pero el Evangelio rompió eso, quitó esas enemistades. y lo cierto es, y es triste, que los dos concilios que hubo en Jerusalén en Hechos de los Apóstoles, el concilio del capítulo 11, ese concilio se hizo para llamar a Pedro a contar por qué Pedro se había atrevido a ir en casa de un hombre pecador, es decir, en casa de Cornelio, el soldado que no era un judío. Bueno, y la gran comisión, no, el Señor nos había mandado a predicar en todas las naciones. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué Pedro no podía ir a donde él fue, a Cesarea, a predicar? Y por cierto se convirtió Cornelio, los otros soldados, la familia, aquello fue un avivamiento tremendo en Cesarea, que después se formó una iglesia ahí poderosa. Pero los apóstoles generalmente no entendieron esa relación de Israel con el mundo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Todavía estaban un poco atrás con el tiempo de la ley, todavía el Evangelio de redención mundial no había captado los corazones de ellos. Después en el capítulo 15 hay otro concilio, ahora para llamar a contar a Pablo, porque fue a predicar a Antioquía. Entonces, si hace un concilio, cada vez que alguien sale a predicar fuera de los límites de Palestina, entonces ¿de qué manera iban a ganar el mundo para Cristo si nadie podía predicarle a otro que no fuera judío? En Hechos, en el capítulo 7, muere Esteban. Y en el capítulo 8 habla de la persecución que el apóstol Pablo extendió y que mucha gente se tuvieron que ir de allí. Después dice que iban por ahí predicando el Evangelio, pero predicándole nada más que a los judíos. Imagínate, se pasaban por ahí, ¿qué tal? Decir, nosotros somos cristianos, ¿y tú qué eres? No, judíos, ven acá, mira, el Señor, el Mesías. Quizás él era más fácil, ¿no? Basarse en algo, en las promesas que Dios le había dado a Israel y decirle a los que eran igual que ellos
que ya el Mesías había venido, que el Mesías era Jesucristo, que lo mataron, que resucitó, que ascendió a los cielos. Quizás es que ellos tenían ese mensaje con más claridad. Vamos a ser poco incisivos con esto. Pero lo cierto es que en el capítulo 13 ya vemos cómo se hace una iglesia en Antioquía, porque los que fueron por ahí predicando, eso está en Hechos capítulo 11, verso 19, después de Pablo y aquella gente mataron a Esteban, dice que la iglesia salió, ¿no? Pero dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, estoy leyendo Hechos 11, 19. Hechos 11, 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Quiere decir que ellos seguían con su gente nada más, con su separación y con sus reparos en compartir el evangelio con otras personas. Pero en el versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, no sabe con los nombres, qué lástima, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, que era una cantidad tremenda, porque estaba a la orilla del Mediterráneo, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que se hizo una iglesia poderosa en Antioquía, que se convierte en el segundo centro misionero. El primer centro misionero era Jerusalén, pero ya a estas alturas, después que Pablo se convierte, después que el evangelio empieza a pujar hacia afuera, hacia el occidente, y el haberse nombrado Antioquía o haberse fundado Antioquía no es nada más que la prueba de cómo el evangelio se iba a extender por el mundo. Hechos 12. Pero bueno, dice que la mano del Señor estaba con ellos y se hizo una iglesia gigantesca, y después pues fueron mandados los apóstoles allá, en este caso fue Bernabé, después llamó a Pablo, y de allí empezaron los viajes misioneros hacia el oeste. Entonces quiero que entiendan que los efesios caen dentro del plan de salvación de Dios, porque hombres como Pablo y Sila y otros, Bernabé y otros, tuvieron a bien compartir el evangelio con personas no judías, porque entendieron. Hay un pasaje aquí que está en Juan, busquen ahí Juan capítulo 1, Juan 1. En Juan 1, después que habla de cómo el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, en el versículo 17 de Juan 1, después que dicen el 16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que la ley, Moisés la dio, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, o Jesucristo las hizo, que es lo que dice el griego. Así que entiendan que el plan mundial de salvación que Dios estaba haciendo con su Hijo Jesucristo era para la salvación de todas las naciones a través de la cruz. Que la cruz sirviera para reconciliar a todos los hombres de todas las razas, de todos los pueblos, reconciliarlos y hacer de ellos un solo hombre. Hemos conocido pastores, misioneros, cristianos de muchísimos países, y siempre nos sorprende la historia de cómo llegó el evangelio a esos países. A veces ha sido uno, cuando estudiando la historia de la iglesia, hay países de esos que el evangelio lo llevó una persona, una sola persona.
Los colportores hicieron un trabajo muy tremendo por allá por los años 50, 40, para atrás, 1900. Fueron por ahí vendiendo Biblias y la Biblia les servía para la excusa de dejar la palabra de Dios en muchos lugares. El señor Thompson fue un hombre que trabajaba con las escuelas y a donde quiera que llegaba, pues los gobiernos, aunque fueran católicos, aunque no fueran pro-evangélicos, encontraban a él que el propósito de enseñar a leer y todo eso, pero él usaba la Biblia. Y Thompson fue un instrumento poderosísimo de Dios para extender la obra en aquellos lares. Mis queridos hermanos, el plan de evangelización mundial estaba en el corazón de Dios, era la gran promesa de salvación para todas las naciones. Ahora dice en el 17, vino y anunció las buenas nuevas, me mandó a mí a predicarles el evangelio, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Cuando hay algunas discusiones en algunas de las iglesias primitivas acerca, por ejemplo, cuando Pablo llegó a Galacia, se encontró que había habido algunos que habían empezado a enseñar que él predicó el evangelio, pero llegaron a enseñar que había que cumplir también la ley, y él les enseña, le dice, pero la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero llegada ya la fe, ya no estamos bajo ayo. Y una cosa les dice él en un momento determinado, dice, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe. El asunto está que la era del Espíritu, el Espíritu Santo vino a este mundo como tercera persona de la Trinidad para terminar el programa de salvación de Dios del planeta. Y el Espíritu se convirtió en el primer capacitador de los misioneros del mundo. El Espíritu Santo vino para recordar a los hombres su pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo puso los dones en el corazón de los cristianos, los selló para vida eterna. El Espíritu Santo les dio el poder necesario para salir a predicar. Cuando Jesús iba a ascender a los cielos, le preguntamos si ya venía el reino, y Jesús le dijo, no, del reino nada, aquí lo que hay que salir a predicar el reino en el mundo. Pero ellos estuvieron orando, esperando a que viniera el Espíritu, la promesa, y no vino hasta el día de Pentecostés. La sabiduría de Dios esperó a que judíos de muchas distintas naciones estuvieron reunidos en Jerusalén para la fiesta de las primicias. Y ese fue el día que el Espíritu Santo vino, se derramó sobre ellos. Y cuando Pedro predicó y se convirtieron masivamente muchísimas personas, al terminar la fiesta, esa gente se fueron hacia sus territorios, regresaron a sus países. Y si usted coge Hechos de los Apóstoles y empieza a ver hacia dónde fue el Evangelio por medio de aquellos que predicaron el Evangelio santo en aquel día maravilloso en que el apóstol Pedro predicó, porque el Espíritu Santo se derramó, dice que moraban en aquel tiempo, en ese momento, en judíos piadosos que habían venido a celebrar la fiesta. Dice que eran, escuchen, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilio, ya van 10. En Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, los romanos que eran residentes, ya sea judíos o prosélitos, cretenses y árabes. Dice, les oímos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Así que el propósito mundial de la predicación del Evangelio se cumplió aquel día maravilloso, porque era el propósito de Dios, de alcanzar al mundo. Y no quiero terminar sin antes regresar por los 5 puntos del versículo 13. Ahora, ustedes no, el 12. En aquel tiempo, cuando ustedes no conocían el Evangelio, estabais sin Cristo. Yo no sé si usted, que es cristiano quizás de mucho tiempo, ¿qué quiere decir estar sin Cristo? Sin Cristo es estar sin reconciliación. Sin Cristo es estar en mis pecados. Estar sin Cristo es estar sin salvación.
no soy pueblo de Dios, no soy nadie. El Cristo fue quien me perdonó. Alejado de la ciudadanía de Israel quiere decir que no tenía conexión con el pueblo que Dios escogió en el mundo. Queramos o no, somos una iglesia judía, judeo-cristiana, las escrituras son judeo-cristianas. Alejado de la ciudadanía de Israel, es decir, que no éramos ciudadanos ni de Israel, ni en ningún lugar, sin esperanza. Estaba hablando de eso esta mañana. Hay miles de gente que están sin esperanza, que están descreídos, que lo único que se levantan por la mañana es a ver cómo pueden resolver sus necesidades perentorias, y van creciendo así, y los hijos de personas de estas descreídas pues son sencillamente muchachos que se crían nada más que pensando en el cómo pasarla bien, cómo tener más dinero, es decir que muchos están carentes de principios. Y por último dice, sin esperanza y sin paz, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo la cosa cambió, ahora cambió todo, ahora tú eres un heredero, ahora eres un hijo, ahora tienes todas las promesas de Dios para ti. Él ha prometido no dejarte solo. Son muchas las promesas, la promesa de la vida eterna, la promesa del Consolador que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, la promesa de que Dios nos escucha nuestra oración a través de Jesucristo, la promesa de que Él ha de volver de nuevo. Usted es parte de un pueblo con promesas si usted es cristiano. Mi querido hermano, mi querida hermana, Efesios capítulo 2 es una maravilla, que todos los que no somos israelitas, todos los que somos gentiles de algún pueblo, pues podemos ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado por el amor que tuvo de pensar en nosotros como personas posibles para ser salvados. Así que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, o alguna persona que haya estado escuchando. Yo te invito a que le abras el corazón a la única persona que te puede hacer miembro de la familia de Dios, que es Jesucristo. Hay miles de personas que tienen una fe porque alguien le llegó, le tocó la puerta y le vendió una estampita en 25 centavos. Después la ponen en un lugar, pasan los años, se muere mamá, se muere abuelo y nadie sabe qué va a hacer con aquello, y muchos ponen su fe en esas cositas que no costaron nada. Pues la palabra de Dios es eterna. El evangelio de redención llega a todas las naciones. Busque la manera de ser parte, sea parte de esa familia de Dios en Cristo Jesús. Entonces usted no estará sin esperanza y sin Dios en el mundo. Usted tendrá un Rey de Reyes, un Señor de Señores, que le va a escuchar la oración. Si usted va a Él en nombre de Jesucristo, que va a escucharle a usted. No es lo mismo estar solo, estar acompañado con un personaje tan extraordinario, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que Dios le bendiga, es nuestro deseo. Espero que Efesios capítulo 2, ahora de aquí en adelante, tenga muchos mensajes que usted anhele de nuevo repasarlos y mirarlos. Por ahora, Dios le bendiga, sea su Salvador, póngase en las manos de Cristo, dile: Señor, yo no entiendo mucho, este pastor dijo muchas cosas, pero yo sí quiero que Cristo me limpie y me perdone, porque yo creo que Él murió en la cruz por mí. Dígale eso nada más. Lo demás lo hará Él. Oramos. Señor, gracias por Jesucristo, porque Él alcanzó a todo este planeta con la salvación, y hoy en día podemos ser de los millones y millones y millones que de toda tribu, pueblo, lengua y nación ha aceptado el evangelio de redención. Somos tus hijos y somos tu pueblo, tu iglesia. Te pedimos que si alguna persona ha estado escuchando que todavía no ha hecho decisiones firmes por Jesucristo, que esta noche entienda el privilegio maravilloso que tiene el ser un hijo tuyo por la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo haga la obra que no podemos hacer nosotros. En el nombre que es todo, sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Dios te bendiga.